Hemos estado 4 semanas, como ya dije, hablando de la gracia de Dios, ese amor tan inmerecido que el Señor nos entregó, la gracia, el favor inmerecido de Dios, eso que nosotros no merecíamos, pero que Él nos lo dio, ¿verdad? Juan 3:16 que dice, por tanto amó Dios al Hijo, por tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tuviera ¿qué? Vida eterna. Obtenemos acceso a la gracia de Dios por medio de Jesús. Si tú crees y reconoces que Jesús es tu Salvador, entonces ¿qué pasa? Entras a ser parte de un reino y tú recibes vida eterna. Por medio de su gracia aprendimos ¿qué? Por medio de su gracia, por medio de ese favor inmerecido de Dios, nosotros hemos aprendido que Dios nos perdona. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, que Dios ve nuestros errores, pero que Dios no nos juzga. Que cuando nosotros venimos a Dios con un corazón, ¿verdad?, convencido de que Él es nuestro Señor y que Él puede transformarnos, Dios perdona, que Dios nos restaura, que Dios deposita en nosotros, que Dios nos rediseña, que Él está ahí cuando estamos pasando pruebas, que su gracia es suficiente. ¿Tú sabías eso? Que cuando tú estás pasando una situación o un problema, su gracia es suficiente para con nosotros y que Él no permite que nada pase en tu vida si no es por un propósito. Cuando nosotros conocemos al Señor, lo primero que ocurre en nuestra vida es una transformación. Nosotros comenzamos a santificarnos, comenzamos a transformarnos. La palabra dice en 1 Corintios que somos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Cosas nuevas vienen a nuestras vidas por medio de la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios, nosotros despojamos el viejo yo, esa mentalidad dañina, ¿verdad? Esa mentalidad de pecado, la dejamos a un lado y entonces Dios comienza a renovar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Somos sellados. Esto es lo más importante que tú tienes que entender. La gracia de Dios a ti te sella. Te sella por medio del Espíritu Santo. Tú comienzas a cultivar en tu vida. Tú comienzas, hay algo nuevo que hay en ti, ¿verdad? Gálatas 5:21 nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces comienza en ti, tú comienzas a cultivar gozo, comienzas a cultivar paz, comienzas a cultivar mansedumbre, a ser benévolo, ¿verdad? Comienzas tú, esos frutos comienzan a trabajar en ti. ¿Qué pasa? Que cuando tú cultivas algo, significa que deben haber resultados. Como ustedes saben, yo me crié en una finca. ¿Verdad, mami? Que nosotros cogíamos café en la finca. Me crié en una finca. Y en la tierra que se está cultivando hay mala hierba. ¿Cuántos saben qué es lo que es la mala hierba? Esa mala hierba que se mete en todos lados y que tú tienes que estar arrancándola. Esa hierba que no tiene propósito, se mete en el medio y tú tienes que estar arrancándola. ¿Por qué? Tienes que arrancarla porque no se va a dar un fruto bueno. Dios quiere arrancar de nosotros esa mala hierba. Dios quiere arrancar esos comportamientos, esos patrones que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar. Tenemos que permitir a ello, al Señor que nos transforme, ¿verdad? Dios nos da su gracia para nosotros poder cambiar, para nosotros poder cultivar, para nosotros poder dar fruto por una razón. Él quiere que nosotros compartamos esa gracia con otras personas. Él quiere que lo que nosotros aprendamos, ¿verdad?, nosotros podamos compartirlo con todo nuestro alrededor. Con todo nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos impartir la gracia de Dios hacia otras personas? Esa es una muy buena pregunta, porque siempre pensamos que lo tenemos que hacer con nuestras manos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué estoy dando a esos que están en necesidad? Dinero, ropa, comida, albergue. Pero cuando se trata de nuestra conversación, cuando se trata de lo que estamos hablando, debemos preguntarnos, ¿verdad? Y esta es una pregunta que yo me hago todos los días. Mis palabras están siendo usadas para impartir gracia a los demás. Lo que estoy diciendo yo está edificando a las personas que están a mi alrededor. Y hoy vamos a estar bajo ese tema.
Vamos a estar bajo el tema la gracia que damos. Así que acompáñame a Efesios 4:29. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera y luego te voy a leer el mismo verso en la Nueva Versión Internacional, porque estos fueron los dos versos que realmente impactaron mi vida, y yo quiero que tú le prestes atención a unas palabras que tienen estos versos. Amén. So, si tienes tu Biblia o tienes tu tableta o tu teléfono, puedes acompañarme o puedes mirar a la plataforma. A la plataforma me puedes acompañar para que veas y puedas leer el verso. Efesios 4:29 en la Reina Valera dice: ninguna palabra corrompida, esa es una palabra que quiero que subraye, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la más que me gusta, porque dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Efesios 4:29, la Nueva Versión Internacional dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Dios, que sea una semilla, Padre amado, Dios mío, en nuestras vidas, que tenga fruto, que podamos ser ministrados, Padre amado, Señor. Porque tu palabra, mi Dios del cielo, nunca retorna atrás vacía, Señor. Tu palabra, mi Dios, tiene poder, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú tocando cada vida. Todo oyente que nos está escuchando por medio de las redes sociales, Padre, todo oyente que está aquí, Señor Dios, que haga un cambio, Padre, una transformación por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen amistades? ¿Cuántos tienen familia? Amén. Yo creo que todos levantamos la mano, ¿verdad? Entonces, esta palabra es para ti. Está en el lugar correcto. Las palabras que nosotros decimos son esenciales en nuestras vidas. Yo no sé de ti, pero yo esperaba con ansias cuando tuve a mis hijos la primera palabra que ellos iban a decir. Y yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de que mientras mi esposo trabajaba, yo me quedaba en mi casa cuidando a mis hijos. Lo hice por los primeros 4 años, pero tuvimos un propósito en eso. Tuvimos un propósito porque lo hicimos, y era porque nosotros queríamos que los primeros 3 años de tus hijos, 3 a 5 años de tus hijos, son los más importantes. Esos primeros 3 a 5 años son donde ellos están absorbiendo, son como una esponja, que ellos están absorbiendo todo. Y el propósito era que yo quería que ellos absorbieran todo lo que yo quería enseñarles y todo lo que mi esposo quería enseñarles, ¿verdad? Y no tuvimos, por cierto, así personas que cuidaran a nuestros hijos que no fueran aparte de mi mamá y de mi abuelita, ¿verdad? Por eso es que es tan importante lo que tú le enseñas a tus hijos desde pequeños, ¿verdad? Ellos van a decir lo que tú le estás enseñando. O sea que si la primera palabra, nosotros los puertorriqueños decimos ajo, ajo, pero si la primera palabra es mamá, si la primera palabra es papá, y eso es lo que tú estás repitiendo constantemente, mamá, mamá, mamá. ¿Qué es lo que va a decir el niño? Mamá. Porque esa es la primera palabra que tú le estás diciendo, se lo estás enseñando. Ellos van a copiar tu comportamiento. Las primeras palabras que se aprenden son las que tú más frecuente dices. O sea que si tú estás diciendo mamá, o estás diciendo arroz, o leche, o agua, eso es lo que ellos van a repetir para atrás. Y esto me llevó a pensar a mí que así nosotros debemos ser con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Debemos ser como niños. Deberíamos convertirnos en esas esponjas copiando su palabra. O sea que lo que la palabra de Dios enseña, eso es lo que nosotros vamos a repetir. Nosotros usamos las palabras para todo. Usamos las palabras para crear, para demostrar, para expresar nuestros sentimientos. Las palabras a nosotros nos definen. Las palabras nos definen. Cuando nosotros hablamos, las palabras nos definen. Una persona puede saber si tú estás enojado, si estás siendo sarcástico, ¿verdad? Las palabras definen nuestra vida. Hoy en día, un mensaje de texto puede expresar cómo nosotros nos sentimos. ¿Tú puedes creer eso? Un mensaje de texto al otro lado.
Por eso es que si tú tienes una conversación seria, por favor no la tengas por mensaje de texto, porque siempre, ¿verdad? Eso va a traer problemas. Pero no sé si has tenido un mensaje donde hay letras mayúsculas. La palabra está toda en letras mayúsculas, ¿verdad? Puede ser que estás enojado, que estás gritando o que estás emocionado. Y cuando tú miras el mensaje de texto, yo lo he hecho, pero mira, ¿pero por qué está gritando? Pero ¿qué se cree ella para estar hablándome así, verdad? Y tú dices, pero ella es que está emocionada. Esto que está pasando, está emocionada. Entonces, nuestros mensajes de texto pueden definir también cómo nosotros nos sentimos. Hoy en día, desafortunadamente, las redes sociales se han convertido en una plataforma que tiene micrófono, las cuales usamos para expresar nuestros pensamientos. Y hay una razón detrás de esto, ¿verdad? Porque no queremos lidiar con actitudes en retorno. O sea, yo lo pongo en Facebook, yo lo pongo en las redes sociales y al que le caiga el sombrero, pues que se lo ponga. ¿Verdad? Y son cosas ciertas, son cosas reales, ¿verdad? Perdón que estoy siendo un poquito real, pero son cosas ciertas que estamos pasando el día de hoy. Las redes sociales reflejan y nos definen. Lo que tú ponemos en las redes sociales, eso que la otra persona que lo está leyendo va a decir, oye, pero qué grosero. Oye, pero qué grosera. Oye, pero no, que falta de respeto. Porque las redes sociales no definen. Y la iglesia de Éfeso, en lo que acabamos de leer, hay una falta de unidad en la iglesia. La iglesia de Éfeso no tenía Facebook, ni había teléfono, ni podían poner letras mayúsculas para poder entregar, ¿verdad? Para poder expresarse. Ellos se expresaban uno al otro. Y había una falta de unidad en la iglesia, porque había unos comportamientos y unos patrones que se estaban sumergiendo a la iglesia y Pablo quería cortarlos. Pablo quería sacar la mala hierba, Pablo quería exhortar, él quería advertir a la iglesia en cuanto a ellos, ¿verdad? Pablo quería que la iglesia entendiera lo que significaba gracia, ese amor que tenemos que entregar, que el Señor nos entregó a nosotros sin pedir nada a cambio. En el capítulo 4 en adelante, si tú lo lees, el capítulo Efesios 4, nos exhorta cómo debemos nosotros cultivar la unidad cristiana, cómo debemos cultivar la pureza en nuestra vida personal, la armonía en nuestros hogares y nuestra estabilidad espiritual. El capítulo 4, Pablo está hablando específicamente. Él nos dice, desecha la mentira y toma la verdad. Él nos dice, si estás robando, para de robar y vete a trabajar honradamente. Él nos dice, si te sientes enojado, no permitas que el enojo siga contigo hasta el próximo día. ¿Verdad? Y entonces este verso que acabamos de leer, Él nos dice, transforma tu habla. ¿Verdad? Transforma. Él está siendo específico. Transforma tu habla. Transforma tu habla. En el verso él se enfoca en la importancia que tiene el construirnos mutuamente. El construirnos mutuamente como seres humanos, el construirnos mutuamente como iglesia, el construirnos como familia. Mi punto número 1 es, usa el poder de tus palabras para levantar en vez de derribar. Usa el poder de tus palabras para levantar en vez de derribar. Pablo nos está hablando de cómo, ¿verdad? Pablo no solamente, está hablando de cómo las palabras obscenas son palabras corruptas. Pablo no solamente está aquí hablando en cuanto a esas palabrotas a veces, ¿verdad? Que tú escuchas por ahí para afuera, o chistes de doble sentido. No está hablando solamente de eso. Él está hablando de las palabras que salen de tu boca que pueden destruir o que pueden derribar a otras personas. Muchas veces yo me crié en una casa donde no se decían malas palabras. Entonces cuando yo escucho malas palabras, a mí, tú sabes, cuando tú no escuchas algo que no quieres escuchar, tú dices, ¡ay, me sangran los oídos! Esa es mi frase. Yo digo, ¡ay, me están sangrando los oídos, me voy! ¿Verdad? Porque las malas palabras como que nos hacen sentir incómodos, ¿verdad? Pero muchas veces, el problema
de la predicación de hoy es que es un poquito real, pero yo quiero ser real porque Pablo fue específico. Si buscamos otra manera de entrar a esta palabra que el Señor quiere entrar, pues no va a haber la otra manera. Vamos a ser reales. La palabra de Dios habla la verdad y muchas veces nosotros le huimos a las malas palabras, pero nos damos la vuelta y podemos caer en malas palabras de chisme, de murmuraciones, podemos caer en malas palabras de menosprecio, de difundir rumores y hablar negativamente hacia otras personas. ¿Cuántos de aquí se enojan? ¿Cuántos se enojan? Porque yo me enojo, yo estaba enojada ayer. Mi hijo tiene una frase, me dice, mami, relax. Y yo, no me relax, que nada que relax. Nos enojamos, es común. Nos enojamos, ¿verdad? Pero el enojo nos puede llevar a decir palabras que no queremos decir, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra en cuanto al poder que tiene nuestra boca. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras tienen un poder asombroso. Dios nos creó los cielos y la tierra porque Él habló. Si vas a Génesis 1, Él dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Él dice, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubra lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra y reunió de las aguas y los llamó mares. Pero si nota, en todo lo que Él creó, Él dice, hay una observación y dice, y vio Dios y era bueno. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él creó, Él lo observó. Y Él dijo, y era bueno. Todo lo que nosotros hablamos tiene que ser con el propósito de levantar, fortalecer y con el propósito de difundir cosas buenas. Antes de nosotros hablar, nosotros debemos pensar y observar. Y cuando hablamos decir, oh, esto es bueno. Nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comunicarnos hace una gran diferencia en nuestras vidas. Es como nosotros que somos hispanos. Nosotros todos aquí hablamos español, somos hispanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros cuando yo estoy hablando con una persona? Vamos a poner un ejemplo cuando estoy hablando con José. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Porque estamos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, estoy hablando con la hermana Maribel. ¿Qué me va a diferenciar a mí si estoy hablando el mismo idioma? El acento. Yo sé que cuando yo hablé con la hermana Maribel, yo voy a saber que ella viene de México. Ella va a saber que yo soy puertorriqueña. Por el acento, ¿verdad? Por cómo pronunciamos las palabras. Es el mismo idioma, pero hay un acento que nos diferencia. Nuestra expresión, nuestra palabra, lo que nosotros decimos es nuestro acento en Cristo. Lo voy a decir otra vez. Nuestra expresión, como nosotros hablamos, es nuestro acento en Cristo. O sea, nosotros nos podemos ver igual, vestimos igual, ¿verdad? Caminamos igual, usamos los mismos carros, comemos quizás la misma comida, pero lo que está saliendo de nuestra boca debe hacer la diferencia, debe ser nuestro acento. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hablamos debe glorificar al Señor. Todo, no hay excusa. Todo lo que nosotros hablamos debe glorificar a Dios. Pablo ve el problema aquí que hay en la iglesia y le advierte que eviten toda palabra corrompida. Algo corrompido es algo que está dañado. Es algo que está sucio, es algo que no sirve, es algo que está podrido. Yo no sé si tú en tu casa algún día te ha pasado de que tú pones un envase de comida y te olvidas de él. Y cuando abres la nevera, tú estás, ay Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Qué es ese olor que está saliendo? Y cuando abres el envase y abres la tapa, si es que abres la tapa, porque muchas veces yo digo, esto lleva 2 meses aquí, van a botarlo, ¿verdad? Cuando abres el envase y tú no quieres lidiar con eso.
Así mismo en nuestra voz, así mismo en nuestras conversaciones. Cuando hablamos algo corrompido, lo que las otras personas están like, oh, espérate, déjame mantenerla de lejos, ¿verdad? Porque está corrompido. Y cuando tú hablas palabra corrompida, pueden herir a otras personas. Estamos derrumbando, estamos hablando sucio, estamos hablando podrido. Y no, lo podrido no tiene edificación. No tiene edificación. Y yo quiero traerte una ilustración el día de hoy. Yo quiero traerte esta ilustración para que puedas entender un poquito más, ¿verdad? De cómo trabajan nuestras vidas, ¿verdad? Yo no sé si tú conoces el juego de Jenga. El juego de Jenga, ¿verdad? Tú tienes, estas son grandes, este es the Big Jenga. El juego de Jenga es un juego que con el propósito de tú poder construir, ¿verdad? Al principio se construye una torre y se mantiene. ¿Cuál es el propósito? Que se mantenga de pie. La torre no se puede caer. Todos los que están jugando tienen que mantener la torre en pie, ¿verdad? Ese es el propósito. Ahora, si hay un bloque, vamos sacando bloques y ese bloque tiene que ir arriba. O sea, yo saco un bloque y el bloque tiene que ir arriba del otro bloque. Y volvemos y sacamos otro bloque y el propósito es mantener esa torre completa. Nuestra vida es como un Jenga. Cuando el Jenga se destruye, se acaba el juego. Se acaba, porque el bloque que sacamos se sacó erróneamente. Esa fue una jugada errónea y perdemos. Mientras las otras personas están construyendo el Jenga, el que perdió está like, ¿por qué saqué ese bloque? Cada uno de nuestras vidas es como un Jenga. Es como un Jenga. Nosotros comenzamos a ser construidos desde pequeños. Nuestros padres nos construyen. Y Josh me va a ayudar, él va a poner ahí. Nuestros padres nos construyen, ¿verdad? Entonces, esta es la fundación que nuestros padres nos dan. Y nosotros estamos aquí, nuestros padres nos enseñan a cómo caminar. Nuestros padres nos enseñan y nos dan palabras. Y nos dicen, wow, qué lindo tú estás haciendo. Wow, sigue adelante. Y nuestros padres nos enseñan a cómo ir a la escuela. Wow, te sacaste un R. Que él sigue adelante, sigue moviéndote. Y ahí tenemos ahora maestros y tenemos mentores que están en nuestras vidas elevándonos. Y nos dicen, bueno, qué lindo tú estás haciendo. Sigue adelante, qué hermosa tú eres. Oye, qué buen trabajador tú eres. Sigue adelante hasta que nos construyen. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Conocemos al Señor, la palabra nos eleva, nos construye, nos edifica. El Señor en el proceso de nuestras vidas, 30, 40, 15, 20 años, no importa la edad que tú tengas ahora, el Señor ha puesto y te ha edificado y ha puesto bloques y bloques y bloques en ti. ¿Qué pasa? Que puede venir una sola persona con una palabra que hiera, con una palabra corrompida, con una palabra que te duela. Oye, pero es que tú no sirves para nada. Oye, perdiste el trabajo y es que no sabes trabajar. Y puedes sacar un bloque y se puede caer completo. Y tu vida está completamente destruida por una palabra. Y tienes que volver a reconstruir nuevamente. Y tenemos que volver a comenzar nuevamente a reconstruirnos. Porque una palabra tiene el poder de la vida y la muerte. Una sola palabra. Thank you, Josh. Cada una de nuestras vidas se va construyendo de esa manera. Iglesia, una palabra corrompida es todo lo que no le glorifica al Señor. Hay un dicho que dice, si no vas a decir algo bueno, entonces no lo digas, ¿verdad? Usar el poder de tus palabras para levantar en vez de derribar. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos en lo que nosotros estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Pablo continúa diciéndonos aquí, habla lo que es bueno. Nuestras palabras deben ser para construir. Nuestras palabras deben ser para fortalecer, para dar gracia. Por tanto, nosotros debemos autoexaminarnos nosotros mismos y decir, quizás dije algo, ¿verdad? Esta semana a alguien que no tenía que decirlo. O quizás, ¿verdad? Tengo algo en mí, tengo
hay algo, hay un enojo en mí, ¿verdad? Que tengo que lidiar con esto. Quizás puede ser nuestra manera de accionar y expresarnos a otras personas. Cuando nos enojamos, nosotros no somos sabios. ¿Podemos hablar un poquito del enojo? ¿Me dejan hablar un poquito del enojo? Porque están un poquito serios. ¿Me dejan hablar un poquito del enojo? Cuando nosotros nos enojamos, nosotros no estamos siendo sabios. ¿Cuántos aquí, es que, de verdad, cuántos aquí se enojan toda la semana? Es cierto, nos enojamos toda la semana. Por ejemplo, te voy a dar un buen ejemplo. Te levantas por la mañana tempranito, haces tu cafecito, ese café Bustelo bien rico, bien expreso, ¿verdad? Hacemos el cafecito, nos montamos en el carro y ¿qué es lo primero que nos encontramos? Con tráfico. Venimos y ahí estamos el tráfico, esperamos el cafecito, nos tomamos en el carro porque no llegamos a tiempo al trabajo y ahora llegamos al trabajo y nos encontramos con el jefe y el jefe está pidiendo el trabajo de ayer y te está tirando el trabajo de hoy en tus manos, ¿verdad? Y ahora además de eso están los compañeros de trabajo quejándose, hablándote y quizás ellos no se mueven igual de rápido que tú y tú aquí como un flash tratando de hacer todo el trabajo de ayer, el trabajo de hoy y el trabajo de ellos. Y ya ahora el nivel tuyo está, ya tienes 3 bajas en el cosito ese. Tienes 3 barras, ¿verdad? No sé cómo se llama, pero lo voy a dejar así. Tienes 3 barras y ahora llegas a tu casa. Y hay más peticiones, y hay más tareas, ¿verdad? Y ahí están los trastes, y hay que cortar la grama, y hay que hacer el cajo, y hay que cocinar, y hay que hacer todo esto. Y tú dices, la siguiente persona que me venga a hablar a mí, esa es la que va a coger. Esa es la que va a coger, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando la persona llega, quizás ese muchacho que tuvo una nota mala en la escuela, o quizás ese muchacho que cometió un error, ahí está todo. Se acabó todo, ¿verdad? Al finalmente estallas. ¿Y qué pasa? Que dices cosas que puedes herir a las personas. Quizás esa última persona que llegó a ti era la persona que necesitaba la gracia del Señor. Quizás esa última persona que llegó a ti era la persona que necesitaba ver el reflejo de Cristo en ti. Y cuando no sabemos controlar la ira, ella puede controlar nuestras vidas y nos puede conducir a hacer lo malo. El enojo no es un pecado. Jesús se enojó por las razones correctas. Jesús, ¿verdad? Él vio la deshonra ante Dios en el templo y él se enojó por eso. A la gente que se estaba aprovechando de los demás, Jesús se enojó por eso. Ahora, la palabra señala el peligro de quedarnos enojados, de mantener ese enojo en nuestras vidas. Salmos 37:8 dice, refrena tu enojo. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Pablo dice en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le den cabida al diablo. Cuando más tiempo permanecemos en esa ira, más imperdonable puede ser. El enemigo usa la ira para mantenernos con ese enojo en nosotros y para crear murmuración, para crear chisme, para crear celo, para crear contienda, para crear algo que tú dices, que cuando pasa el tiempo tú dices, yo no puedo perdonar. Yo no puedo sacar esto de mí, ¿verdad? Que no se te olvide, las palabras tienen el poder de construir y de destruir. No sobreestimes el poder de tus palabras. Y el problema es que cuando eso pasa, cuando el enojo pasa y el enemigo entra, ahí es que él empieza a destruir. ¿Cuántas familias no se destruyen por una palabra? ¿Cuántos hijos no se van de la casa por un malentendido? ¿Cuántas amistades tú no has perdido por una palabra, por una conversación que no tenía que ocurrir? ¿A cuántas personas hemos herido? Porque también es viceversa, ¿verdad? Va de los dos lados. ¿A cuántas personas nosotros hemos herido o hemos hablado mal con otras personas por una conversación? ¿Cuántas congregaciones no se han dividido por una palabra? ¿Cuántas personas no se van de la iglesia por una palabra, por una conversación que se dijo mal y se mantuvo al aire y no tomamos cartas en el asunto y ahí se quedó y ahí se quedó el enojo y pasan los años y se perdió esa conexión?
El enemigo eso es lo que él quiere destruir familias. Él quiere destruir algo que es poderoso, él lo quiere derrumbar, él lo quiere sacar. ¿No te has puesto a pensar? Quizás hay muchas familias que tú tienes que no le estás hablando el día de hoy, pero ponte a pensar. El enemigo usa eso para destruir, porque la familia es lo que Dios quiere. Lo que Dios quería desde un principio construir era una familia. Entonces el enemigo está irado porque eso es bueno. Él vio que lo que Dios estaba haciendo es bueno y él quiere separar. Y lo primero que el enemigo separa de nosotros es la familia. Ahora, tu lengua sabia trae palabras placenteras. Una lengua sabia, una palabra, unas conversaciones que tú puedas hacer sabiamente traen palabras placenteras. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Una persona sabia, una persona que está educada con la palabra de Dios, una persona que sabe lo que la palabra de Dios dice, que conoce la justicia, que conoce la palabra de Dios. Esta persona sabe diferenciar una conversación sana a una murmuración. Y entonces se mantiene eso alejado. Una persona sabia que conoce la palabra de Dios sabe refrenar su lengua, sabe cuándo hablar y sabe qué decir. Tus palabras reflejan tu carácter, ya sea bueno o ya sea malo. Tus palabras exponen tu actitud, ya sea buena o ya sea mala. Entonces nosotros a veces hablamos, ¿verdad? Nuestros sentimientos, hablamos con lo que sentimos. Tú me heriste, yo te voy a decir 2 o 3 cosas. Pero no hablamos con nuestro conocimiento. Y nuestro conocimiento está en la palabra de Dios. A veces queremos reaccionar para todo, pero a veces estamos equivocados. El enemigo utiliza la reacción para hacerte perder el derecho de esa situación por la que tú estás pasando ahora mismo, de esa conversación que tú estás teniendo. ¿Por qué? Porque no estás usando tu conocimiento, estás usando tus sentimientos. Y cuando tú usas tus sentimientos, la palabra no está hablando. La palabra de Dios debe ser lo que nos edifique a nosotros. Nosotros, si no conocemos la palabra, no vamos a poder edificar a otras personas. No vamos a poder tener conversaciones edificantes porque no conocemos la palabra. Salmo 10:8 dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Cuando nosotros conocemos la palabra, ese debe ser nuestro libro de instrucción. De ahí es que viene el conocimiento, ¿verdad? La palabra de Dios debe ser lo que sale de nuestra boca. Cuando tú conoces la palabra, tú puedes hablar edificantemente. Por eso es que la debemos leer, la debemos expresar, la debemos hablar, la debemos recitar. Y cuando nosotros queramos reaccionar, debemos preguntarnos: ¿qué dice la palabra en cuanto a esta situación que yo estoy pasando? ¿Por qué? Porque queremos demostrar la gracia, esa gracia que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. A veces sentimos que tenemos que decir palabra para todo, que tenemos que hacer comentarios, o que tenemos que tener conversaciones, o que tenemos que arreglar todos los problemas. Pero la palabra dice que hay una palabra adecuada para todo tiempo. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua y hablar cuando tenemos que hablar. Este es el consejo que Pablo nos está dando aquí. Y tú sabes, cuando esto pasa, cuando nosotros sabemos refrenar, cuando nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo, y cuando nosotros estamos en una conversación, porque han habido muchas conversaciones en las que tú dices: perdí el control, y sale mejor insultar que tratar de arreglar la situación, ¿verdad? Pero cuando tú estás edificado en el Señor, cuando tú conoces esta palabra del Señor, ¿verdad? Tú puedes estar en esa conversación, y aunque esa conversación no vaya de tu lado, o esa conversación no es una conversación que no esté edificando, como tú conoces la palabra, tú puedes cambiarle el rumbo a esa conversación. Tú puedes cambiarle rumbo a esa conversación. ¿Por qué? Porque ahora tú estás bajando el tono, tú no estás actuando igual que ellos, tú estás mostrando la gracia del Señor, tú estás refrenando tu lengua y tú estás declarando vida sobre esa persona. Declarar vida, levantar y no destruir.
Y eso toma mucho de nosotros. Pero nosotros le servimos a un Dios poderoso. Y Dios quiere transformarnos y santificarnos, ¿verdad? Y Dios quiere que nuestras palabras, en vez de destruir, edifiquen, ¿verdad? Edifiquen. Yo crié a 2 muchachos ya. Están grandes, ¿verdad? Están grandes. Y yo creo que ellos, cuando eran pequeños, nosotros nos sentábamos y teníamos estilo de estudio bíblico, o a veces no había estudio bíblico, a veces solamente ellos hicieron algo mal y mi manera de darle, ¿cómo se dice? Fuete, era por mi palabra. Y por mi palabra. Y yo me sentaba ahí con ellos y yo los edificaba. El día de hoy, eso se está perdiendo. Mis padres lo hicieron conmigo. Nosotros teníamos por muchos años, mi padre nos sentaba en la sala a tener estudio bíblico y nosotros no nos gustaba. Pero vemos los resultados, ¿verdad? Y hoy en día hay algo que nosotros hacemos con nuestras palabras, y es que hablamos y nos reaccionamos. Hablamos sin reacción, no estamos utilizando el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y han habido tantos comentarios y tú lo puedes ver por medio de todas las noticias, y quizás tú has sido parte o has sido testigo de una conversación donde tú ves que el niño está al frente y el padre está diciendo, ay, es que él no hace nada. O él siempre está metido en la computadora, o siempre está metido en el teléfono, o él no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando, pero no estamos reaccionando. Las palabras están siendo negativas, está saliendo poder negativo sobre esos niños. Hay que reaccionar a nuestra responsabilidad. Como padre, aún nuestras palabras, muchas veces decimos, yo no le doy a mi niño. Pero tampoco le estamos dando palabra, tampoco los estamos corrigiendo, ¿verdad? Hay que reaccionar, a lo que nosotros estamos hablando tiene que tener poder. Enseñarle a nuestros hijos que un Dios te bendiga, ellos pueden decirlo, que un sí señora, que un sí señor, hola, ¿cómo está? Enseñarle la diferencia en lo que es ser grosero y ser alguien educado. Hay algo que yo he escuchado mucho en todos lados, y es que dicen que esta generación se está perdiendo. Y yo sé que quizás no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero mucha gente dice, esta generación se está perdiendo, y no es así. Dicen, se está perdiendo porque ellos quieren perderse, pero no es así. La generación del día de hoy, los jóvenes del día de hoy, no se están perdiendo porque ellos mismos quieren perderse. La generación se está perdiendo porque la generación que nosotros, la generación que está ahora, no está usando el poder de la palabra para construir. Algunos padres están permitiendo la televisión, las tabletas, los teléfonos que tomen el lugar de una Biblia, que tomen el lugar de un libro, que tomen el lugar de una conversación que tú puedes tener con tu niño o con tu niña, porque lo que estamos enseñando, lo que está saliendo de nosotros, es lo que ellos van a repetir. Hoy en día las redes sociales, volvemos otra vez a ellas, ¿verdad? Son las plataformas, se han convertido en nuestros micrófonos. ¿Por qué? Porque es más fácil decirlo ahí, porque no vamos a tener reacción. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que evitemos palabras, conversaciones frías y vacías. La palabra dice que nuestra palabra debe ayudar ¿a qué? A edificar. Mis otros 2 puntos son bien cortos. El punto número 2, el efecto de una verdadera conversación es la construcción a una gran necesidad. El efecto de una verdadera conversación es la construcción a una gran necesidad. La palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Tú has tenido alguna vez una conversación edificante, que tú dices, que al terminar de esa conversación tú dices, wow, yo no siento que hay una necesidad en mí? Yo siento que lo que hablé, fui edificada, tomó el control de esa necesidad. Y hoy en día nuestra generación, esta generación que se está levantando, necesita tener conversaciones.
Las conversaciones que se hacen por medio de redes sociales, por medio de mensajes de texto, no están cultivando ni aportando a la necesidad del momento. Y lo que Dios quiere es que tú aportes a la necesidad del momento. Nuestro trabajo, hermano, como iglesia, no es juzgar lo que está correcto o lo que está incorrecto, lo que está malo o lo que no está malo. No es juzgar. Yo no me puedo parar aquí y juzgarte por lo que estás haciendo y señalarte por lo que estás haciendo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñarlo a través de la verdad. Enseñarlo a través de la verdad. No es juzgar. Hay una diferencia entre juzgar y enseñar. Quien te va a enseñar lo incorrecto es la convicción que tú vas a tener cuando tú aprendas la verdad. Nuestro trabajo es hablar la verdad con gracia, hablar la verdad con amor, hablar la verdad y construir alrededor de la verdad. Yo conozco la verdad, yo voy a construir alrededor de ella. Yo no soy quien para venir a criticar a nadie, yo tengo que construir alrededor de ella. Ese es el propósito de nuestra habla, es construir y fortalecer. Construir y fortalecer. Pablo lo que está ordenando aquí a los creyentes es que hablen con la verdad entre ellos, que sea edificante y con gracia. O sea que no es una verdad cruda. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que no juzgue, no critique, deja que la verdad haga su trabajo. Le estás hablando a alguien de la verdad de Jesús. Le estás hablando a esa persona que quizás está cometiendo un error de la verdad, de qué fue lo que te sacó a ti de donde tú estabas. Estás compartiendo, estás impartiendo la gracia a otras personas. Hablar lo necesario en el tiempo correcto. Pablo 23:15, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay muchas maneras de que como nosotros podemos edificar a los que están alrededor de nosotros. Es tiempo, hermanos, es tiempo, iglesia, es tiempo, padres, es tiempo de aprender a enseñar y a entrenar a aquellos en la palabra. Porque la palabra nos entrena a nosotros y nosotros debemos entrenar a los que vienen. Por eso es que las generaciones se pierden, porque no estamos usando la palabra. Eso es nuestra responsabilidad de que nuestra voz sea para glorificar al Señor en todo lo que hacemos con la palabra. Pablo dice, nuestras palabras son buenas para levantar y construir según la necesidad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿conoces tú la necesidad que está a tu alrededor? ¿Conoces tú la necesidad que hay en tu familia? ¿Conoces tú la necesidad que hay en tus hijos? Esas puertas del cuarto de tus hijos están siendo abiertas por ti en cada momento y conoces la necesidad de ellos. Estás impartiendo la gracia de Dios a otras personas. Y este es mi último punto. Mi propósito en Cristo es impartir gracia. Mi propósito, tu propósito, cada uno de nosotros aquí en el Señor es impartir gracia. Hay un propósito más grande por el que Dios te creó. Nosotros estamos aquí y hay un propósito más grande por el que Dios te creó. El Evangelio de Cristo, ese es el propósito. El Evangelio de Cristo nos da una nueva razón de vivir, nos da una nueva razón para caminar, nos da una nueva razón para hablar y nos da una nueva razón para reaccionar a las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas. Última vez, porque yo quiero que este verso tú te lo lleves a tu casa. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y quizás tú puedes decirme, Mari, pero hay personas que me han hecho mal y que ellos no merecen palabras de edificación. Quizás tú me dices, Mari, hay personas que han dañado mi vida, hay personas que me han dejado, hay personas que se han ido sin ni siquiera decir nada, hay personas que desaparecieron de nuestras vidas, hay familias que nos han dejado, quizás tu hermana, tu hermano, quizás tu familiar te dejó, no te habla,
Y tú dices, ellos no merecen palabras de edificación de mi parte. ¿Por qué soy yo la que tengo que llamar primero? ¿Por qué soy yo la que tengo que pedir perdón? Yo no hice nada. Quizás tú me dices eso, pero déjame decirte que la gracia de Dios es un favor inmerecido. La gracia de Dios fue gratis. La gracia de Dios se extiende a cada uno de nosotros. Así que aunque esa persona tú piensas que no lo merezca, dale gracia. Llámala. ¿Cómo estás? Es difícil, ¿verdad? Pero nosotros no nos merecíamos que Dios mandara a su Hijo por nosotros. Y Él lo hizo. Nosotros tenemos que entregar gracia. Tenemos que entregar amor. Tenemos que entregar paz. Tenemos que entregar gozo. Aunque pensamos que no lo merecemos, que no lo merecen. Porque nosotros tampoco lo merecemos. Es algo bien importante que nosotros utilicemos la gracia que hemos experimentado para darle a los demás a pesar de su mal o a pesar de su bien. Juan 1:14, y los dejo con esto. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús está lleno de gracia y verdad. Y nosotros somos ese pueblo, nosotros somos esa nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido, un linaje escogido. Y nosotros, nuestras palabras y acciones deben representar eso. Deben estar llenos de gracia. A veces lo único que se necesita es una palabra de ánimo. Otras veces lo único que se necesita es tener una conversación normal, ir a tomarse un café y tener una conversación completamente normal y compartir los pensamientos, ¿verdad? Pero siempre teniendo en mente, siempre, que toda palabra que nosotros decimos debe glorificar al Señor. Siempre teniendo en mente que todo lo que nosotros decimos tiene que haber una declaración de Jesús en nuestras vidas. Y yo sé que esta palabra fue un poquito, ¿verdad? Así como que fuerte, ¿verdad? Pero Dios tiene propósito y Él lo que quiere es construir. Dios quiere construir. Dios lleva hablando y Él quiere que nosotros tengamos una fundación sólida. Y de la manera en que nosotros vamos a tener una fundación sólida es edificándonos unos a otros. Es hablando, conversando, es llevando ese Jesús hacia otras personas. La gracia que damos. ¿Qué es lo que estamos entregando? Estamos entregando solo, si somos bendecidos en dinero, que yo voy a entregar, ¿verdad? Yo voy a dar dinero. O yo voy a entregar comida a los que necesitan. O yo voy a entregar albergue al que necesita. Pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.